Hola, soy Eduardo de la Garza y les doy la bienvenida a Beyond Data, donde exploramos casos de negocios en México y Latinoamérica, donde la data y la inteligencia artificial ha generado y ha impactado en la vida de las personas. Cada semana entrevisto un director general o un líder de datos o inteligencia artificial para que nos comparta su journey profesional y cómo sus productos o sus iniciativas de data y AI han transformado sus negocios. Hoy tenemos el gran privilegio de tener a Sebastián Caro, que es el co-founder y director general de Honti. Bienvenido, Sebastián. Edu, feliz de estar acá. Sebastián, quiero presentarte rápido. Para los que no conocen, Sebastián es uno de los emprendedores seriales más famosos de Latinoamérica. Él creó su primera empresa a los 23 años y ha participado en más de 30 empresas. Una de ellas y la más reciente, Honti, que empezó como una plataforma para ayudar a miles de personas en América Latina a conseguir empleo a través de la tecnología. Un poco de detalles como de Honti. En menos de un año, con operaciones en México y Colombia, ya contaba con más de 200 empleados y ya había recaudado $6 millones y ya había impactado en más de las vidas de 2,000 personas. ¿Sí? Hoy Honti se ha enfocado y se ha transformado en una empresa de inteligencia artificial que ayuda a automatizar a las empresas de retail y CPG el proceso de reclutamiento masivo. Sebastián, aparte de ser un gran fundador, bueno, lo considero un buen amigo y gran mentor del tema de inteligencia artificial, entonces me pareció súper natural invitarte, Sebastián. Así que muchas gracias por aceptarme la invitación. Eduardo, feliz de estar acá. Me encanta conversar contigo. Súper, ¿por qué no empezamos por la primera sección, que es tu Data Journey? A ver, tú estudiaste literatura. Y arte, así es. Literatura y arte. Explícame primero por qué decides estudiar esa carrera. Amo leer, me fascina leer. Y yo siempre tuve muy claro desde que estaba en el colegio que yo iba a ser emprendedor. Es que yo vendía dulces en el colegio, literalmente en la prepa, yo le vendía dulces a mis compañeros y siempre fui muy bueno con las ventas. Entonces asumí que mi vida iba a ser rodeada de negocios. Mis papás son empresarios, mi familia es de empresarios y desde chiquito, como te digo, es algo que me ha gustado. Pero cuando llegó el momento de entrar a la universidad, a mí me fascina leer, me devoro cuánto libro me pongas al frente. Ahorita acabaste de ver mi biblioteca y mi biblioteca es todavía mucho más grande. Pues tomé la decisión de que no quería entrar a estudiar lo que todo el mundo estudiaba. O sea, administración de empresas no era algo que me llamara la atención estudiar, aunque sabía que igual me iba a dedicar a eso. Entonces entré a estudiar primero ciencia política. Y ciencia política me gustaba mucho, sobre todo porque yo escuchaba a los políticos colombianos hablar y me parecía tan lindo como hablaban. Y yo, como toda la vida he sido un comercial y toda la vida he vendido, yo dije, bueno, voy a estudiar ciencia política para aprender a hablar como ellos. No me gustó, lo odié, lo detesté, duré un semestre en la carrera y al final dije, no, hablan muy bonito, pero hablan puras babosadas. O sea, como al final no era lo mío. Entonces decidí, yo siempre he estado muy conectado con ese hemisferio del cerebro creativo y siempre he pintado mucho y siempre he escrito mucho y siempre he leído mucho. Entonces decidí tener un poquito más de valentía, por decirlo así, y me inscribí a literatura y arte. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, porque me la pasaba literalmente todo el día leyendo cosas que me gustaban, que me llamaban la atención y me ayudó a formar un hábito que hoy en día me sirve mucho para Honti. Y es, yo aprendo mucho leyendo. Yo me devoro 2 libros a la semana, 1 libro, 2 libros a la semana, dependiendo de lo que esté leyendo. Cuando un tema me interesa y soy muy ignorante en él, me compro 10 libros del tema y aprendo lo más rápido que puedo de eso. Y así he aprendido la gran mayoría de cosas que me han ayudado a construir no solo Honti, sino todo lo que hemos construido en la vida. Entonces, ¿el por qué? Pues porque me fascina, porque estudiar negocios me parecía boring as fuck, la verdad, y decidí irme por el camino de estudiar algo que me gustaba mucho. Y sabes que es algo que hemos identificado entrevistando a
a los ponentes anteriores, es que hay esta intersección de la tecnología, la data y ya sea la creatividad o la psicología o el arte. O sea, Total. por ejemplo, estaba platicando justo, entrevistamos a José Chapa, que es el VP global de merchandising en Walmart, ¿no? Él fue y de producto en Walmart. Y él nos platica un poco de cómo empezó primero su journey en la parte de como ingeniero civil, ¿verdad? Y que a través de la ingeniería civil se apasionó por utilizar la data para tomar decisiones y que eso lo llevó a otro tema. Entonces son las intersecciones de las carreras. Yo quiero entender, Sebastián, ¿en qué momento empezaste tu primera empresa? Porque dice aquí 23 años, pero No, también veo que tienes como, fue a ver, antes. platícame. Mi primera compañía formal la monté a los 19. Mi primer negocio informal lo monté cuando estaba en el colegio. A ver, la historia de mi vida como emprendedor es, como te dije, mi familia ha sido empresaria toda la vida. Mm. Y yo me acuerdo mucho, y esta historia me marcó a mí la vida, y la cuento siempre que me invitan a dar una charla, o en todos los podcasts a los que voy la cuento, porque a mí, mi mamá me cambió la vida gracias a un PSP. Todos mis compañeros del colegio tenían un PlayStation Portable y todos jugaban con él, y Ok. todo el mundo tenía el suyo, y esa vaina era una putería porque se conectaban entre ellos, entonces todos tenían, y el único pelado del curso que no tenía uno era yo. Y entonces yo, como cualquier niño consentido, me fui a donde mi mamá y le dije, mami, regálame un PSP, o sea, me estoy quedando sin amigos. Y mi mamá, muy hermosa, me dijo, bueno, camina el fin de semana y miramos el PSP. Esto pasó cuando yo tenía, o sea, yo tenía 10, 11 años, ¿no? Yo era un niño. 10, 11 años. ¿Y en qué momento, por ejemplo, lanzaste Datafrix, ¿verdad? Pero no, Está espérate porque estamos muy lejos a eso todavía. todavía muy lejos. Déjame te terminar de contar esta historia, Dime. porque todo empezó allá, a los 12 años. Mi mamá Mm. me llevó, haz de cuenta, Walmart, pero en Colombia, Ajá. y me llevó a ver el PSP. Y cuando llegamos a ver el PSP, me dijo, me regaló una caja de dulces y me dijo, mira, tú vas a revender estos dulces en el colegio y si vendes 50 cajas de estos dulces de aquí a final de año, vas a poder comprarte el PSP. O sea, vas a poder ahorrar la mitad del PSP y la otra mitad te la regalo yo. Ándale. Entonces, mi primer negocio lo monté en el colegio vendiendo dulces. Ya después, muchos años después, monté mi primer e-commerce cuando tenía 19 años. Ese e-commerce fue muy exitoso en Colombia, lo terminamos vendiendo. Y gracias a eso nace Datafrix. Datafrix nace en el 2018 porque nosotros veníamos ya muchos años vendiendo productos por internet. Facebook nos escoge como, o Meta, en esa época se llamaba Facebook, nos escoge como caso de éxito para Latinoamérica de medianas empresas en Colombia. Y yo tenía 19, 20 años, o sea, yo era un peladito. Le damos empleo como a 30 personas, era espectacular, la verdad. Y Datafrix se volvió una excusa para entrar a trabajar era un laboratorio de datos, literalmente. Entonces, en esa época, 2018, en Colombia, temas de e-commerce, temas de big data, temas de analytics eran todavía muy, eh, Mm. era literalmente No, te adelantaste muchísimo. sí, Ahorita apenas estamos platicando. total. Y en el 2018 se estaban empezando a tocar estos temas y ya había casos de éxito, etcétera, pero nosotros éramos muy jóvenes y teníamos mucha expertise ahí. Entonces llegamos a trabajar con grandes marcas de Colombia en ese proceso. Y nos metimos con marcas muy interesantes, desde un Celina, un Pelican, compañías que en Colombia son muy reconocidas, que nos botaban a nosotros sus datos para que les manejáramos analítica, para que les construyéramos embudos, para que les ayudáramos a entender cómo tomar mejores decisiones, etcétera. Y Datafrix fue, yo lo llamo un laboratorio de ideas, porque, porque era un laboratorio de datos, manejábamos mucha información, pero realmente lo que Datafrix hacía era como un company builder para nosotros. Honti nació de ahí. Nosotros Ándale. invertíamos todas las utilidades que nos dejaba ese negocio, queríamos montar el siguiente Rappi. Y yo llegaba a la oficina y le decía a la gente, vamos a montar el siguiente Google. Entonces teníamos muchas ideas y veíamos muchas necesidades en los clientes con los que trabajábamos. Entonces tratábamos de construir softwares y soluciones alrededor de esos problemas
y al final Honti terminó naciendo como un spin-off de Datafrix. A ver, platícame un poco en qué momento empiezas a brincar, en qué momento brincas de literatura y arte a empezar a ver a la data como un activo o a ver la data como parte de tu producto, ¿verdad? Nunca, lo que pasa es que, o sea, el puente entre literatura y emprendedor, y luego el puente entre emprendedor y data, o sea, el emprendedor y data es un puente automático, como que a medida que tú vas emprendiendo te vas dando cuenta de la importancia que tiene, y sobre todo nuestros negocios siempre fueron digitales, entonces siempre entendimos que la data era algo intrínseco a eso, que nos permitía tomar decisiones, que nos permitía eficientar el negocio, que nos permitía crecer, pero el salto grande de literato a emprendedor, pues fue un salto que, como te digo, toda la vida lo tuve. O sea, incluso yo cuando entraba a la universidad, los primeros días del semestre yo vendía dulces, no porque necesitara la plata, sino porque era mi manera de hacer amigos. Así era como yo rompía el hielo. Entonces el emprendedor siempre estuvo ahí y en unas vacaciones muy aburrido porque no tenía nada que hacer, monté un negocio, monté una empresa. Y esa empresa se terminó volviendo un e-commerce, ese e-commerce se terminó volviendo caso de éxito de Facebook. Facebook nos terminó capacitando en un montón de temas de data que para ese momento eran bien importantes. Estoy hablando por allá del 2014, 2013, o sea, todavía mucho antes de lo que pasó en Datafrix. Y literal, fue gracias a Meta. Meta me dio a mí una capacitación muy, muy fuerte para que mi negocio creciera. Y cuando ellos nos dieron esa capacitación, entendimos las cosas más básicas en esa época de la data de un e-commerce. Desde que era un pixel, cómo funcionaba, cómo medir el tráfico, en qué parte se caía, por qué se caía, la conversión, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso hoy en día son baby steps. Claro. Pero en ese momento para nosotros era como, wow. Es que no nos damos cuenta de lo tan data-driven que son las empresas de tecnología, como lo son Facebook, como lo son Google, como lo son. Y ahora la nueva, y todos los que aprendieron o trabajaron ahí. Ayer justo entrevisté para el mismo podcast a Enrico Robles. Él es el director de plataforma Data y AI de Endeavor Global. Wow. Él fue ex jefe mío, o sea, no crees que me hacen caso así nomás, ¿no? Porque lo tenía en el WhatsApp. Pero impresionante que Endeavor, como ya tenía exposición a Silicon Valley y a Nueva York, su mindset siempre fue data es nuestro activo. Y ahí me sorprende que todavía empresas, incluso o sea, startups, ¿no? Que es de tecnología, que nacen, que no tienen una claridad de que en su producto la data es estratégica, o sea, es tu diferenciador. O sea, hay tal cosa como hard to get data, o sea, data que es difícil de conseguir y que te va a diferenciar. Claro. Y desde su incepción, para Facebook, hay videos del VP de Growth que te platica cómo sus experimentos, ¿sí? Siempre estaban con una métrica asociada, muy claro en cómo medían el desempeño. Al final, pues fueron experimentos tan agnósticos que, bueno, hoy han optimizado pues el engagement o la participación del usuario a costa de su salud mental, pero eso es otro tema. De que Total. son buenos para medir la data y que son increíblemente buenos para monetizar la data, Total. es por eso, por la base de que todo lo miden desde un inicio. Total, total. Y al final estamos en un mundo que hoy en día se rige por datos y todo cada vez más va a ser así y cada vez hay más información. Y yo hablaba, por ejemplo, en estos días con Pacho, que tú lo conoces, mi socio, mi co-founder, y Pacho dice, el gran reto que tiene la humanidad en los siguientes 10 años, y es la razón también por la que Google fue tan exitoso en los 2000, es organizar la información, es que cada vez hay más información, cada vez además es más democrático el acceso a ella, entonces cómo organizarla, cómo labelearla, cómo, o sea, definitivamente la data es la columna vertebral de la economía en la que vivimos hoy en día. Pues Scale AI, o sea, una de las grandes empresas del mundo de data está Scale AI, fundada por Alexander Wang, que nació específicamente a hacer labeling de data. Para los que no conocen la práctica, es el proceso de asignarle pues ¿cómo se label en español? Etiquetas a la data para poder mejorar el proceso de aprendizaje de los modelos de aprendizaje automático, machine learning, ¿no? Y al principio era raza, o sea, en realidad no era un proceso de software, o sea, Scale AI eran humanos.
Eran manos, Era era raza chin. que estaba haciéndole, sí, se parecen, no se parecen tampoco. Sí, 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 exactamente. Pero te hablo un poco de cómo puedes ser data driven, aunque empieces con un producto manual. Total. Me Y encantaría yo, que nos expliques. No, y perdón, dale. esa, no, esa visión la compartimos todos. OpenAI incluso también para poder hacer los ajustes de lenguaje y de idioma, usó mucho humano, mucho humano. Ya hoy no sé si será igual, que también esa es una de las razones por las que yo creo que un Meta y un Google le puede terminar ganando a un OpenAI. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es, o sea, al final, el cómo empiezas, por lo general, siempre involucra muchas manos Ujú. para construir esa data, organizar esa data, etcétera, y ya después esa data se organiza sola. Ahorita me dices algo clave para lanzar una empresa, es equivalente, o sea, si eres fundador de una empresa, que yo creo que puede ser tecnológica o no tecnológica, sí o sí tienes que obsesionarte por la data, porque es la única manera de encontrar la verdad. Tú hablas con Total. clientes, sobre todo cuando estás en venta empresarial, porque está lo que dicen los clientes, está lo que quieren decir y luego está lo que en verdad les duele. Ese es, claro, total, Entonces, total. para llegar a ese dolor es un conjunto de escuchar y ser muy, muy, muy atento en qué preguntas haces, pero también medir todo. Total. Medir, Y en, meterse. Yo, sí, medir qué usan, qué no usan, estudiar prioridades, entender, por ejemplo, cuando ya están interactuando con el producto, de lo que te dijeron, el que te compró, versus el que lo está usando, qué es la prioridad del que lo está usando. Porque en venta empresarial tienes el que te compra y luego tienes el que te usa, ¿verdad? total. Y, 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 y un acierto puede ser la diferencia entre escalar o no escalar, ¿verdad? Y ese conjunto de decisiones te lleva o no te lleva a lo que en inglés se le llama el product market fit, ¿no? Que es que tu producto tenga fit con una necesidad en el mercado, El mercado, ¿no? total. Sí, que al final, y ahí yo te digo una cosa, yo le agregaría una cosa que para nosotros en Jonti es un valor muy grande y es la misión de Sí. observación. La gente, la gente no entiende que construir una compañía realmente, a ver, construir una compañía es muy difícil, construir un producto es muy difícil, pero se vuelve significativamente más fácil cuando estás ahí metido en la Observando. entraña de tu cliente, pero metido en la entraña de tu cliente, entendiendo su proceso casi mejor de lo que lo entiende él. Porque cuando uno habla con el stakeholder, el vicepresidente de la compañía, ese man lo ve a 10.000 pies de altura y sabe que eso le duele. Pero ese man no está ya en la trinchera dándose puños con el problema. Y cuando uno, 100%. a nosotros en Honti, algo que nos cambió significativamente la manera en la que construíamos producto fue cuando empezamos a hacer esa misión de observación. Pero la misión de observación no se queda en un discovery de voy, veo cómo lo hacen. No, no, no. Se queda en mi oficina. Hoy estoy en mi casa, pero mi oficina, ¿sabes cuál es? La oficina de todos mis clientes. Y todo el equipo el equipo de producto, el equipo de negocio, está metido en la oficina del cliente y voy a decirlo de una manera fea, pero sufriendo el dolor que nuestro usuario sufre todos los días. Esa misión de observación hace que la conversación avance más rápido, hace que tú tengas 100%. conocimiento de causa. Y el conocimiento de causa es tan importante cuando estás desarrollando un producto, pero tan importante cuando estás desarrollando un producto, porque cuando yo me siento hoy con el vicepresidente de un cliente al que le estoy vendiendo, le puedo decir, no, es que mira, tú te duele esto, pero en donde no estás entendiendo el por qué te duele es aquí, aquí, aquí. Lo que estamos haciendo para resolverlo es esto, esto y esto. Y en ese proceso de coaching, de entender de verdad el problema, tu producto avanza más rápido, priorizas 100%. correctamente las Sí. funcionalidades que son y al final terminas pues llegando a donde quieres llegar. Entonces, Que es al un poquito final, lo que Datafrix fue para ti, ¿no? Ahorita que mencionabas ese laboratorio de estar experimentando, de estar escuchando. Me así gusta es, esa como la analogía. Eh, Nuestra audiencia principalmente son líderes de data y equipos de data, ¿no? Que están principalmente en empresas grandes. Creo que la gran complejidad de ser parte del equipo de data de una empresa grande o corporativa es que tienes una chambotototototota de infraestructura, ya total, sea de construir algo nuevo o de mantener lo total, anterior. Es una total. chamba titánica. Entonces, eh, ¿cómo crees tú que se debe balancear en un enterprise, en un corporativo?
el estar escuchando y experimentando con el usuario versus mantener la operación andando. Esa es la típica frase de Facebook, de Meta, de Build Fast with the right infrastructure, ¿no? ¿Te conoces esa historia? Sí, es que al principio, para los que no conocen la frase, Facebook, la primera frase cuando era startup y estaba escalando era Move fast, move fast and break things. Ajá. Que en español es muévete rápido rompe todo. Y rompe todo, ¿sí? Para experimentar. Y ahora que ya son grandes, ¿cuál es la frase? Move fast with the right infrastructure. Claro, Meta tuvo un problema gigante. Y la historia es fuerte porque Meta tuvo una caída fuerte a nivel global por moverse rápido, rompiendo cosas. Pero cuando ya tienes un producto y eso pasa a todas las escalas, ¿no? En el caso de un Meta, pues es un producto que opera a una escala global, con un tráfico global, con un volumen de datos global, y obviamente eso impacta, o sea, una caída global no es algo que tú quieras, pero tampoco quieres tener una caída local si eres una compañía que tiene 5 clientes enterprise. No quieres que se te caiga porque si tu producto se resuelve un problema critical business y se te cayó un día el producto, pues tu cliente va a estar detrás jodiéndote la vida y diciéndote acá hay algo que no está funcionando. Entonces, a ninguna escala quieres que tu producto se caiga cuando resuelves un problema que es critical business para tu cliente, que al final es el problema, que es lo que todos deberíamos estar resolviendo, problemas que sean critical business para nuestros clientes. Sin embargo, el ejercicio de with the right infrastructure es bien importante porque ni mucha o ni demasiado es necesario, pero tampoco puede ser insuficiente los esfuerzos por construir una infraestructura óptima. Y te voy a poner un ejemplo. Honti ha crecido muy, muy rápido. Nosotros tenemos un producto que es AI para equipos de hiring operations en enterprises en Latinoamérica. Trabajamos con grandes retailers como por ejemplo un La Anónima en Argentina o lo que podría ser un Chedraui en México, retailers, BPOs, compañías de banking, que en México te menciono un par como para que te hagas una idea, pero empresas tipo Bitsa, empresas tipo Autofin, empresas tipo Innova Sport son compañías que utilizan productos de Honti. ¿Qué pasa? Honti creció tan rápido, pero tan rápido, que empezamos con esa premisa de move fast with the right infrastructure. Y uno siempre crece con deuda técnica porque no eres capaz de ver el futuro. Tus ingenieros no saben predecir qué va a pasar en el futuro y para dónde va a ir el producto. Y cuando uno está en misión de observación, no es que a Sebastián se le ocurra una funcionalidad, es que el equipo de producto, Sebastián y todo el equipo de negocio están metidos en el cliente, definiendo esto le duele a mi cliente y esto tiene un retorno en el negocio para mi cliente tan alto que esto es lo que va a priorizar. Entonces, como no miras el futuro y no sabes cómo ver el futuro, cuesta mucho planear la infraestructura correcta. Y a nosotros, por ejemplo, en diciembre del año pasado, 2024, tuvimos una semana en donde el producto se cayó porque procesamos tantas transacciones, el producto no estaba listo y empezó con fallos. Empezó lento, no cargaba y de la nada se rompió la infraestructura por el tamaño de volumen de transacciones que estábamos procesando. Y eso es un tema, o sea, en nuestro caso particular, que estamos en Enterprise, cuando se vuelve un tema tan crítico, en tu caso que eres, oye, ¿cómo te manejo el reclutamiento masivo? Si yo no funciono, tus tiendas no tienen talento y tus tiendas no venden. O sea, entonces, imagínate un Chedraui sin cajeros, repositores de bodega, y, o sea, se paraliza. ¿Me entiendes? Como... Y creo que ese es el caso de la mayoría de las empresas y los equipos de data. Creo que aquí es, la pregunta que yo te haría es, ¿qué te ha funcionado a ti para que tu equipo tenga esta mentalidad dual de construir esta infraestructura al mismo tiempo que piensa en el valor al usuario, al negocio? O sea, ahí sí la respuesta más clara y tampoco, o sea, digamos que no te voy a decir la receta de la Coca-Cola ni nada que no hayas escuchado antes, pero es un ejercicio de priorización. Y en Honti, hoy la priorización no la hago yo, la hace Santi Lafori, que es mi socio, que es el CPO y que es un crack en lo que hace, pero nosotros hoy tenemos un ejercicio de priorización demasiado delicado sobre qué funcionalidades vamos a sacar,
cuáles son los siguientes desarrollos que vamos a hacer. Y, por ejemplo, durante todo el año pasado, nosotros despriorizamos un montón de migraciones y de deuda técnica que teníamos que hacer porque necesitábamos avanzar en funcionalidades que le agregaban valor al cliente. El problema de la infraestructura, el problema de la deuda técnica, es que atacar la deuda técnica no le agrega más valor al cliente. El cliente no percibe mucho más valor por eso, pero tú sabes que sin atacarla no puedes seguir escalando, ¿verdad? Exacto. O Entonces, eventualmente te va a fallar y va a ser una falla. y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Sí. Nosotros despriorizamos eso, hágale, construya esa otra funcionalidad, que esa otra funcionalidad le quita 24 horas más al cliente, y el 24 horas más al cliente en un compound de Fed de 40.000 contrataciones es un impacto de $40 millones al año. Construya esa funcionalidad y deje la deuda técnica, déjala por ahí. Llegó diciembre y la deuda técnica, déjala por ahí, se cayó el producto. Sabes que otro de los ponentes que entrevistamos, es que me gusta hablar de lo que hemos aprendido en este Obvio, podcast. y me encanta. Es Karim Toma. Karim Toma, él es el Chief Digital and Data Officer de Acero. Él es chileno, de hecho trabajó si no mal recuerdo, a ver si no me corrige, en Falabella y en Aerolínea Latam, liderando los equipos de Data Science y AI. Pero él, ahorita que estabas platicando, creo que uno de los grandes aciertos que él tuvo en su primer año y medio, 2 años en Becero, es, tuvo dos proyectos, todo lo demás no importa. Primero, organize the data, ¿sí? Para que los productos de datos que vayamos a sacar sean fidedignos, Total. pero al mismo tiempo, y eso yo creo que fue una genialidad de Karim, y él lo platica en nuestro podcast, es que empezó a mostrarle a dirección dónde está el value capture, con experimentos y con pilotos acotados. Entonces, esta dualidad como dicen en el mundo de IT, keeping the lights on, ¿verdad? De mantener la infraestructura andando, pero al mismo tiempo tú como líder, tener esta conversación con el CEO, con el equipo ejecutivo, o incluso hasta con el presidente, de ver, esta es la oportunidad que podemos capturar, te la estoy mostrando con KPIs en este piloto acotado. Esto es lo que podría ser si lo escalamos. Así es como vas a competir. Pero creo que lo más importante que he identificado específicamente de Karim es que él siempre habla primero de negocios. Nunca, al final va a hablar de data. Y este vato tiene, o sea, es súper activo en GitHub, hace sus PRs, tiene sus propios agentes que él construye. O sea, él se mete, él es técnico. Pero siempre en la conversión empieza por, si queremos llegar al incremento de volumen de X, hay que influir en Y. ¿Verdad? Total. Y es que al final no hay manera de pensar en la data si no tiene retorno. Y por ejemplo, eso es algo que nosotros también hemos aprendido mucho en el tiempo. Honti empezó con un producto. Honti, cuando empezamos a sacar este producto B2B que le vendemos a Enterprise, empezó con un producto que no entendíamos correctamente el retorno que le brindábamos a la empresa. Entonces, cuando tratábamos de cuantificarlo, nos dábamos cuenta que lo que estábamos haciendo era reemplazar FTEs que realmente no generaban un retorno gigante a la compañía. Entonces nos tocó, y esto fue un ejercicio de negocio fuerte, y todo esto impacta el desarrollo del producto, pero un ejercicio de negocio fuerte, volcarnos a entender cuál es el verdadero pain que tiene economic sense para el cliente, cuál es ese pain que le duele millones de dólares al cliente que necesita resolver con Honti, porque de lo contrario terminas volviéndote un nice to have. Y ese es el error más grande en el que las compañías caen. Entonces tú vas y te sientas con tu stakeholder, el stakeholder te dice quiero estas 3, 4 cosas, esas 3, 4 cosas es lo que tú decías ahorita, una cosa es lo que ellos piensan, otra cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que necesitan. Entonces tú vas a desarrollar esas 4 cosas, te gastaste 3 meses desarrollando esas vainas, las hiciste perfectas y cuando vas y se lo entregas al man, ni le resolvió el problema, ni lo quiere usar, adoptarlo es muy difícil. Entonces ahí es donde nosotros hoy en Honti, y por eso es tan importante la misión de observación. Estar ahí metido y meterse de verdad en la entraña de tu cliente es lo que te permite a ti con criterio decir a quién voy a escuchar, al reclutador que me dice que le hace falta esta funcionalidad, o cuando miro el big picture me doy cuenta que es que esta funcionalidad efectivamente reduce 4 horas de trabajo, o esta otra funcionalidad me quita un día de time to fill, o esta otra funcionalidad impacta en el negocio de tal manera por X y Y. Entonces, una cosa que nosotros entendimos después de un tiempo, y así es como la hace Honti, es cuál es el retorno
o cuál es esa palanca Sí. de retorno financiero que estás moviendo y de ahí sale el producto. ¿Cuál es ese retorno que yo espero y cómo construyo un producto que genere ese retorno? Y luego de ahí para atrás todo se va organizando. La data se va organizando, el producto se va organizando, etc. Igual y para aquí, para la audiencia, darles un poco de contexto. Hemos hablado de Honti, pero me gustaría igual y nomás resumirlo, ¿verdad? Y corrígeme si estoy en lo equivocado, ¿verdad, Sebastián? Honti hoy es, en realidad, una solución de reclutamiento masivo 100% empoderado por inteligencia artificial. 100%. Entonces, repiensa algo que es crítico para una empresa, por ejemplo, retailer. Ahorita hablabas de Chedraui. Retailer, si no tiene en la gente, en caja, gente que cobre o gente que suministre desde la bodega o gente que atienda las dudas, es literalmente venta perdida. Sí, la tienda se paraliza. Entonces hay una asociación directa entre gente que no tengo o rotación, ¿verdad? Suministro o rotación y la rentabilidad de una tienda. Entonces, pero sí me encantaría entrar, Sebastián, porque tú me has platicado un poco cómo ha evolucionado la propuesta de negocio de Honti, y sobre todo, a mí me toca compartir mucho en LinkedIn sobre los aprendizajes que hemos tenido, y hay un libro que me encanta que se llama, estamos ahorita obsesionados con este libro, se llama Power and Prediction. Es de 3 profesores de University of Toronto que hablan sobre los economics de AI, y ellos hablan en 3 etapas. AI te puede ayudar a automatizar una tarea, que normalmente es payback de horas ahorradas. Total. El siguiente nivel te puede ayudar a automatizar un proceso end-to-end, donde ya el payback ya no es horas, ya es valor de negocio, donde lo que invertiste te retorna 2, 3x o hasta 5x. Y luego el tercer nivel, que es ya donde rediseñas completamente el sistema con el que operas, que es ya un payback. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el libro? Me lo quiero leer. Power and Prediction. Yo te lo mando. Power and Prediction. Pero entonces quiero que me cuentes la historia de dónde empezó Honti, ¿sí? En términos de propuesta de valor de negocios y cómo evolucionó a lo que hoy es en términos de payback. Esa es una pregunta hermosa. Porque Honti es la típica historia de una compañía que ha iterado sobre un mismo problema hasta llegar a lo que es Honti hoy. Tanto así que el primer Honti empezó como B2C. O sea, Honti le ayudaba, en su primera versión, le ayudaba a la gente a buscar trabajo en Colombia. Y le ayudamos como a 15,000 personas a conseguir empleo. Pero en ese proceso nos dimos cuenta que ese negocio era muy lindo y resolvía una necesidad, pero tenía problemas muy grandes para poder ser un negocio escalable. No era recurrente, el candidato te pagaba una sola vez, era B2C, entonces era bastante inestable. Por ahí no era. ¿Qué hicimos? Nos devolvimos otra vez a entender el problema. Y el problema que nosotros resolvemos a gran escala es desconexión entre el candidato que busca empleo y la compañía que lo contrata. Ese es el problema a gran escala. Pero cuando uno se mete a descomponer ese problema tiene un montón de causalidades, tiene un montón de cosas que suceden alrededor de ese problema. Y haciéndole doble clic muchas veces al mismo problema, encontramos un problema todavía más grande. Y vámonos al caso de un cliente promedio, un cliente cualquiera. Vamos a inventar un cliente que no es cliente nuestro, pero cojamos de ejemplo a Walmart. Digamos que Walmart voy a inventar 500 tiendas en México. Digamos que Walmart contrata 40,000 personas al año en México. No lo sé, o sea, no lo sé, solamente me estoy inventando cualquier cosa. Pero para contratar 40,000 personas al año, el equipo de reclutamiento y selección tiene que gestionar 600,000, 800,000 candidatos al año. El equipo de reclutamiento y selección de una compañía como Walmart pueden ser ¿cuántos? 200 personas. Tienen que estar segmentados por zonas, por tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno entra a mirar qué hacen estas 200 personas, te das cuenta que son procesos completamente manuales. Tienes que llamar uno por uno a los candidatos, citarlos por WhatsApp o lo que sea para que lleguen a la tienda, llamarlos y recordarles que lleguen porque no llegaron, pedirles documentos, hacerles background checks, hacerles los exámenes médicos, pruebas psicotécnicas, validar que cumplan con los requisitos del cargo. Todas esas labores las terminan haciendo humanos. ¿Cuál es el problema? Que los hagan humanos. Son 3. Primero, errores. El humano se equivoca. O sea, el humano tiene 1,000 cosas que hacer, el humano se equivoca. Y cuando tienes que gestionar 800,000 candidatos al año, primero,
obviamente van a haber errores. Segundo, la data nunca la vas a centralizar. ¿Cómo vas a centralizar una conversación que pasa en una tienda entre un reclutador y un candidato? Centralizar esa información es muy complicado, entonces es data que estás perdiendo, son fugas de información que estás perdiendo. Y número tres, al ser manual y repetitivo y tener errores humanos y no centralizar la data, toma tiempo, se demoran las vacantes en permanecer vacías. Y ese time to fill, de otra manera tú le dijiste ahorita, se puede calcular también como lucro cesante. ¿Cuánta plata pierde Walmart al año o cuánta plata pierde Walmart por hora por no tener una estantería abastecida? ¿Cuánta plata pierde Walmart por hora por que la fila está muy larga y la gente no quiere hacer fila para pagar, entonces prefiere irse y venir otro día? ¿Cuánta plata? Y ya, ya no es el cuánto tiempo pierdes o cuánto tiempo te ahorras, sino más bien Sino cuánto le cuánto cuesta el negocio. dinero estás Exacto. perdiendo. Y todo Ya, eso ya. es cuantificable. Entonces, al entrar ahí, nos dimos cuenta que la compañía pierde mucho dinero por donde sea que lo mires. Pierde dinero porque en su cadena de producción, por ejemplo, compañías de transporte, contratar conductores de camión, por ejemplo, en México cada vez es más difícil. Tener camiones parados le cuesta plata a la compañía. Las compañías pierden millones de dólares en costo de oportunidad por ese tipo de cosas. Entonces, en donde sea que lo mires, industrias cuya operación depende de operar con gente, puede ser un restaurante, puede ser un supermercado, puede ser un camionero, industrias que dependen de gente para operar, son industrias en donde no te puedes dar el lujo de tener vacantes vacías. Donde no, porque además son industrias en donde al ser tan blue collar y tan comoditizados, son industrias que también la rotación es bastante alta. No te Claro. puedes dar el lujo que una vacante permanezca vacía un día, porque un día de vacantes vacías multiplicado por el tamaño de una operación como la de Walmart, que otra vez me estoy inventando el ejemplo, pero el tamaño de esa operación, un día de vacantes vacías en esa operación son millones de dólares. ¿Y cómo cambió para ti la conversación con clientes de ahorita que mencionabas, oye, te ahorro el tiempo que haces una entrevista a te ayudo a eliminar o te reduzco la rotación? Ahorita dijiste una métrica, es time to fill, ¿verdad? ¿Esa es una Time to métrica de fill. industria o es una métrica que ustedes inventaron? Nosotros nos la inventamos, nos la robamos de Rappi, porque Rappi nos la enseñó, ellos la medían así. Mm. Y en Globant después entramos, cuando llegamos a Globant, nos mostraron una métrica que era el cruce entre ese time to fill y el lucro cesante. Ellos lo miden en plata, ellos lo tienen claro. ¿Cuánta plata pierdo yo al día por horas hombre que no estoy estafiando? Y entonces nosotros, ¿qué entendimos? Entendimos que cuando entrábamos a una compañía, casi ninguna lo medía. Y nosotros operamos hoy en 9 países. Pero si tú vas y le preguntas, y sigamos con Walmart, perdón, pero si tú vas y le preguntas a la persona encargada de este dolor en Walmart, dime exactamente cuánta plata perdiste el año pasado, en el 2024, por este dolor, no sabe. No Entonces saben. ahí es donde Jonti entra y te dice, venga, calculémoslo juntos, que te juro que son millones de dólares, y además venga, calculémoslo juntos usando nuestro producto que te va otra vez a eliminar horas hombre, a centralizar toda la data en un solo lugar y a reducir los tiempos. Eso tiene un impacto, pero a ver, tampoco creas que supimos esto desde el día uno. La única razón por la que hoy somos tan conocedores de este problema es por la misión de observación, porque Misión de su. llevamos años metidos en Ujú, las entrañas de estos clientes ujú. viviendo este dolor. Yo sé lo que es reclutar talento para un Chedraui en Tulum y sé lo que es reclutar talento para un La Anónima en Buenos Aires, porque me metí, allá vivo metido, ¿me entiendes? Hoy ¿dónde está Honti? O sea, hoy, ¿con cuántas empresas trabaja? ¿Qué tal es tu equipo? Honti está en 9 países, tenemos únicamente 20 clientes porque trabajamos con marcas muy grandes, entonces tenemos solamente 20 clientes, pero buenos clientes, desde un Ujú. Scotiabank, un Solvo Global, pasando por marcas más locales como un Autofin que tiene presencia en 70 sucursales en México, un Innova Sport que tiene, si no estoy mal, 250 sucursales en México, y así lo puedes ver en 9 países regados. Trabajamos con 5 industrias principales que son transporte y logística, BPO, hospitality, retail y banking. Órale. En Colombia, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, solamente Rappi, para que te hagas una idea, nos usa en 6 países. Órale. Eh, Órale. es un producto, sí, es un producto hermoso, literalmente. Y bueno, y siendo más específicos, porque
de nuevo, nuestra audiencia es un poco técnica. Honti no necesariamente, no solamente es un producto de AI, es en realidad un producto agéntico, porque Claro, utiliza tecnología masiva de lenguaje para poder responder de manera claro. autónoma y precisa a los queries de los reclutadores. Se me hace súper increíble. Mira, quiero entrar ahora, Sebastián, porque nos quedan 5 minutos a preguntas de la comunidad. Siempre hago yo un esfuerzo de preguntarle. Tenemos una comunidad de estudiantes recién egresados, donde Chévere. les pasamos los ponentes que vamos a entrevistar y ellos nos pasan sus preguntas. Entonces, la primera pregunta que nos comparten es, ¿qué recomendación le darías a alguien que está hoy entrando al mundo de data y AI, recién egresado? ¿Qué recomendación le darías para prepararse para los siguientes 3 años? Hijo de pucha. Esa es una muy buena pregunta. O sea, yo siento que hoy en día cualquier persona que quiera entrar en datos y no esté pensando fuertemente en AI, en todo lo que, en toda esta revolución que estamos viendo generativa, en toda esta revolución que estamos viendo en LLMs, sería un error ignorar este tema hoy en día. Como que yo siento que cada vez, o sea, la revolución de la inteligencia artificial, más allá de la data, pero la revolución de la inteligencia artificial cada vez es más tangible, gracias a que hoy estamos siendo capaces de automatizar procesos que involucran razonamiento y entender el por qué una máquina puede razonar, cómo lo hace. Eh, esa vaina es el cimiento de lo que van a ser los siguientes 10 años, que todavía es una ciencia que se está entendiendo. Todavía no sabemos por qué la máquina es capaz de razonar como lo hace, pero ya vemos máquinas que son capaces de no solamente hacer procesos repetitivos, sino de resolver problemas complejos, de aprender también de la experiencia. Que eso es ¿Y algo que... sería prompt engineering, ingeniería del comando, o Sí, sería algo más allá de eso? sí, yo creo que desde la teoría inicial del racionamiento y los conceptos básicos de AGI hasta ya la parte práctica de prompt engineering, siento que eso es para alguien que que quiere aprender de esta industria. Y Luego, nomás para contexto, te refieres a AGI, sus siglas en artificial, inglés, Artificial General Intelligence, que es, tal cual. bueno, este objetivo que se tiene, ¿no? De crear una inteligencia artificial general que pueda atender cualquier tipo de problema, cualquier tipo de tema con muy alta Total. precisión. Sí, que es simular un cerebro pero con muchísimas más capacidades, pero un cerebro es capaz de aprender, de resolver problemas, de enfrentarse a experiencias que nunca antes ha vivido y aprender en el proceso. Como la inteligencia es muy amplia como para simplemente definirla en una sola frase, pero si pudiéramos hacerlo, mi definición sería eso, la capacidad de aprender conocimiento, resolver problemas y aplicarlos. Y eso lo estamos empezando a ver por primera vez en una máquina con todos estos algoritmos de LLMs que están empezando a mostrarnos que son capaces de razonar, de resolver problemas, de cruzar conceptos de dos cosas completamente distintas, como decirle, háblame de Trump y escríbeme un discurso de aceptación del Nobel de voz de Trump, pero con el estilo de Robert Greene y Robert Kiyosaki. Me estoy inventando cualquier cosa. Cruzar conceptos involucra razonar. Y ese razonamiento nos está acercando cada vez más a una máquina que pueda razonar mejor que los humanos, ¿cierto? Eso es allí, una máquina que sea capaz de hacerlo igual que un humano o mejor que un humano. Entonces, número uno, eso es una parte filosófica y teórica, eso no es práctico todavía, pero si yo estuviera interesado en aprender de data, de inteligencia artificial y quisiera rayarme un poco la cabeza de para dónde va el mundo, lo primero que haría sería entender estos conceptos filosóficos de para dónde va el mundo y por qué no estamos tan lejos. Luego, si lo queremos volver un poco práctico y soy un novato y no sé nada, me iría prompt engineering. Y luego, si ya sé del tema, ya sé de datos, ya sé de inteligencia artificial, ya me empapé de la etimología de lo que es el tema, ahí mi respuesta sería básica. Búsquense una persona como Pacho de Hunty y vayan y trabajen con ese man. ¿Por Sí, qué? Porque son personas que llevan años, pensando en eso. años, no solo desarrollando esto, pensando en esto, investigando esto, sino que le han dedicado su vida
a trabajar con este tipo de tecnologías que entienden muy bien la data, lo complejo que es, las complejidades, los retos que hay detrás. Y esa es la gente que les puede ahorrar una curva de aprendizaje de años de hacerlo solo. Pues hay una segunda pregunta, gracias a usted, que sí me gustaría que se conteste. Y esto es ya de alguien, de parte del equipo de data de un retailer. Y ese es específicamente en productos de datos de RH. ¿Qué recomendación tienes para comunicar efectivamente con el stakeholder de RH y mantenerlo emocionado sobre productos o casos de uso de data y AI? Repítemela otra vez, está muy buena la pregunta y te quiero responder bien. Quiero también parafasearla, porque creo que mi interpretación es cómo le haces para emocionar al equipo de RH sobre data y AI, sobre todo porque tienen, igual que data RH, tienen muchas responsabilidades operativas que si no Total. funcionan, la empresa no avanza, ¿verdad? Total. ¿Cómo, Y al final, cómo es RH el aliado, verdad? esa pregunta es hermosa. Esa pregunta es hermosa porque nosotros al principio, antes de responderte, te voy a contar un contexto. Pero nosotros al principio en Honti estábamos vendiendo un producto que reemplazaba al reclutador y automatizaba al reclutador. Entonces imagínate lo amigos que nos podíamos volver de los reclutadores que al final usaban nuestro producto. O sea, el reclutador usaba un producto que sabía que lo iba a dejar sin trabajo en el futuro. Entonces nos dimos cuenta que por ahí no era. Nos dimos cuenta que el reclutador tenía que entender el por qué ese producto hoy era capaz de literalmente reemplazar la mayor cantidad de tareas aburridas que le ejecutaba en el día a día y poner a pensar al reclutador en, bueno, ahora que una máquina hace estas tareas, ¿yo cómo me reinvento? ¿Yo cómo me reinvento? Entonces nos inventamos todo un camino que hoy en día en Honti tiene en el proceso de onboarding, en donde no solo capacitamos al reclutador en el uso de la herramienta, sino que le hacemos ver lo importante de entender por qué la inteligencia artificial va a transformar por completo su trabajo. El reclutador tiene que volverse, en nuestro caso, y no estoy hablando de toda el área de recursos humanos, acá estoy hablando puntualmente de nuestro usuario, que es el reclutador, pero el reclutador se tiene que volver un champion. Y para que el reclutador se vuelva un champion, tiene que empoderarse del producto, entender cómo funciona la tecnología, saber hablar de inteligencia artificial y entender qué es la inteligencia artificial, que es una vaina muy compleja, pero que nosotros hemos logrado sintetizarlo de cierta forma, que te hablamos de la inteligencia artificial de tu trabajo. Y luego tienes que entender que es que no es que yo compita hoy con la máquina, es que la máquina igual me va a reemplazar en el futuro, Claro. independientemente de si lo hace hoy o en 10 años. La pregunta de fondo es, bueno, si yo entiendo el por qué la máquina me va a reemplazar y entiendo que esto es inevitable, ahora, ¿cómo yo construyo tareas que la máquina no puede hacer? Y la máquina todavía tiene muchísimas limitaciones. Entonces, la forma correcta que nosotros hemos aprendido dentro de Honti de vincular a la persona y emocionar a la persona de RH es, uno, capacitándolo, no solo en el producto, sino en la inteligencia artificial. Cuando nosotros entramos en una empresa, la primera charla que le damos a los reclutadores es que es allí, que es Artificial General Intelligence. Y esa vaina porque es miedosa. Sí. Porque cuando tú les dices eso, de una vez ellos saben, pucha, ok, yo estoy obligado no a salvar mi trabajo, sino estoy obligado a replantear mi trabajo, a reinventar mi trabajo. Si Claro. tú vas hoy y le preguntas, y volvamos otra vez al caso de Walmart, me casé con Walmart, ojalá esto nunca lo escuche el equipo de Walmart porque qué pena, pero si yo hoy voy y le hablo a un reclutador en, me voy a inventar cualquier cosa, Quintana Roo, Cancún, de Walmart, explícame qué es la inteligencia artificial, no vas a ver. Pero si vas y te sientas con el de la anónima en Argentina, el man te va a decir, la inteligencia artificial va a reemplazar estas 5 tareas que yo ejecuto y hoy en día estamos construyendo estas otras 5 que antes no tenía tiempo para ver. Estamos escogiendo, empezando con tareas de marca empleadora, estamos empezando con tareas de nuevos canales de adquisición, estamos luchando contra la rotación, que es el verdadero dolor que nos desangra en el día a día. Entonces, la única manera, otra vez, que nosotros hemos encontrado es haciendo partícipe a este stakeholder de HR y mostrándole qué pasa si él no lo hace. Se va a quedar sin trabajo en el futuro porque la inteligencia artificial sí lo va a reemplazar en muchas tareas. Y si él no empieza a pensar hoy cuáles son esas cosas verdaderamente estratégicas que la máquina no puede hacer,
se lo va a comer vivo la máquina en el futuro. Es hacer consciente a tu stakeholder de cosas que son inconscientes hoy en día. Como Es dice la frase, pedagogía. ¿no? Como la frase que se escucha mucho en la industria, ¿no? De la inteligencia artificial no te va a reemplazar, sino alguien que utilice inteligencia artificial lo va a hacer. Total. Y esa es la importancia en cambiar el chip. Que ese man entienda que él tiene que adoptar la inteligencia artificial para replantearse a sí mismo su trabajo. Claro. Su trabajo. Es eso. Sebastián, muchas gracias. Igual y sintetizando un poquito la conversación, a ver, la data debe de estar integrada desde el inicio en una estrategia de producto que por ende el emprendedor por eso siempre debe ser data driven. Segundo, la filosofía de la observación, ser un gran observador, investigador del problema de tu usuario es crítico para poder... en primera persona, porque cuando es en tercera o en segunda, no es igual. Es ahí, en la trinchera. Y luego el moverse rápido con infraestructura escalable, creo que esa es la nueva premisa para todos los que estamos construyendo productos de datos y AI. Tienes que hacerlo con infraestructura escalable, pero sí te tienes que mover rápido. Es una y otra, no es las dos. Sí, es el equilibrio entre ambas. Y por último, si no lo han hecho, hay que meterse a hablar con el negocio y educarlos y acompañarlos a que aprendan del valor de inteligencia artificial. Total. Me encanta. Edu, espectacular la invitación. No, gracias por acompañarnos, Sebastián. Gracias por tu generosidad, por compartirnos tu conocimiento, tu tiempo. Y si quieren conectar contigo, la audiencia lo pueden hacer a través de LinkedIn. Sí, Sebastián Caro en LinkedIn. Sebastián Caro en LinkedIn y es el primer perfil que sale. Y si no, mándenme un WhatsApp y yo les paso el WhatsApp de Sebastián si eres un líder de RH. Pero muchísimas gracias y les mandamos un gran saludo a la audiencia. Eduardo, un abrazo. Nos vemos a la próxima. Chao.